Nos vamos a Valencia, si les parece bien. Una, porque Valencia sigue siendo noticia. Dos, porque el compromiso de esta casa de Distrito Televisión siempre fue claro, no alejaría el foco, aunque pasara a un segundo término en la actualidad, y Distrito Televisión es fiel a sus compromisos. Miren ustedes, Pradas cree que la declaración de Bernabé refuerza su relato e insiste en el apagón informativo sobre la Comisión Hidrológica del Júcar sobre el pollo. La exconsejera de Justicia ha asegurado este mismo martes que la declaración de la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en sede judicial, no hace más que reforzar los hechos que ella misma relató ante la jueza que investiga la causa en la Dana el viernes pasado. Bueno, voy a corregir al medio y voy a hablar de la gota fría. La Dana, les recuerdo, que es hacer el caldo gordo a la Agenda 2030, y en este juego Distrito Televisión no entra. A través de un comunicado oficial firmado por su abogado, Eduardo de Urbano, defiende varias de las ideas que arman su relato. La primera, que la Confederación Hidrográfica del Júcar nunca emitió aviso previo sobre la crecida y desbordamiento del barranco del Pollo. En este sentido, durante su declaración, Bernabé reconoció este lunes que se enteró del desbordamiento por una llamada de la alcaldesa de Paiporta a las 7:05, una hora en la que ya se habían producido fallecimientos, una explicación que pone en evidencia el apagón informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante aquella tarde. Insistimos en que un número indeterminado de hombres y de mujeres murieron no solamente por esa gota fría o porque se abrieron las compuertas y anegaron de agua, sino por la gestión, más que presuntamente criminal, del Gobierno de España y de la Gobierno de la Generalitat Valenciana. Ambos se echaron los trastos encima, un babas ahogándose comiendo con una guapa periodista, y un chulángano en la Moncloa diciendo si quieren ayuda que la pidan. A mí ese tema me enferma, os lo cuento muy breve, porque si volviera a llover mañana lo mismo en el mismo punto, pasa volvería lo mismo, a pasar lo mismo. Los mismos metros cúbicos en la misma zona y pasa lo mismo, o nos llega un SMS al móvil porque Amazon no está con la señorita, y es que un SMS no es la solución. Obras hidráulicas para que esto no tiene que pasar. Hay una previa que es que no tiene que pasar. Esto no es ni una gota fría, para mí es un tsunami. Pero es que, recordemos que esas obras se paralizaron durante el gobierno de Chimo Puig. Es decir, que estuvieron 2 legislaturas, porque ahora se carga todas las culpas precisamente a Carlos Mazón, pero es que esas obras se tienen que haber hecho antes. Recordemos que Chimo Puig estuvo 2 legislaturas, ya coincidiendo con el gobierno socialista, precisamente, de Pedro Sánchez, y esas obras, por todo el tema de la Agenda 2030 y todo esto, se decidieron paralizar porque no consideraban que era un peligro, precisamente. Pero Raúl, aun sin obras, si hubiera gobernado Chimo Puig, desvían el agua para otro sitio que gobierne el PP, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Si gobernara Chimo Puig a día de hoy en la Comunidad Valenciana, ¿hubieran echado agua para otro sitio? Para que no se... No, seguramente hubiera pasado, yo creo que hubiera pasado lo mismo. Es decir, pero tan inútiles son. Vamos a ver. Que esto, lógicamente, es yo por ir al tema procesal. Bueno, en primer lugar, Sánchez no estaba en la Moncloa, estaba en la India, que es peor aún. Estaba haciendo el India con la mujer. Bien, pero en segundo lugar, aquí procesalmente hay una cosa curiosa. Todos los interesados que han solicitado personarse, el juzgado les ha permitido personarse. Son, pues, entre acusaciones privadas, populares y particulares, cerca de 40. Hay una única que no ha admitido la juez, que es la de Actuir, la que represento yo. ¿Por qué? Curioso. Porque nosotros, ¿cómo empezamos las actuaciones? Bien, nosotros presentamos 2 querellas, una contra la delegada de gobierno y otra contra la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y la juez parece que no quiere subir de Mazón para arriba. Entonces, no se inadmitió las querellas, que están recurridas en la audiencia provincial. Bien, y ante esa tesitura, aquí lo que hicimos hace unos días, pues presentamos un escrito mondo y lerondo, como han hecho otras muchas asociaciones, diciendo, mire, yo no me persono como querellante, quiero como acusación popular, como el resto, ya están las actuaciones abiertas, como manifestar tu interés, te tiene que admitir la personación. Pues no lo ha admitido. Bien, nosotros, ¿por qué? Porque desde el primer momento hemos dejado de manifiesto
que aquí hay responsabilidad de la delegada, o entendemos nosotros eso, de la delegada y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y claro, ahora, ante las declaraciones de estos testigos, más que las dos primeras que fueron de los investigados, bien, pues ¿qué se desprende? Que en efecto la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad, uno, por no haber procedido a la limpieza, etcétera, etcétera, y dos, por no haber avisado en tiempo. Y la delegada del Gobierno, ¿por qué? Porque es que en estas situaciones que afectaba además a varias comunidades, sinceramente, Protección Civil, quien debe coordinar todo eso es la delegada del Gobierno, que para eso está, para coordinar entre el Gobierno. E imaginaros que ese día Amazon a la 1 de mediodía, por decirlo, manda un SMS como que va a llover mucho a la zona. La gente se sube al tejado, mucha gente murió en el tejado, esperando la ayuda, claro, los 3 días. Claro. La solución es que esto no tiene que pasar. En España esto es del tercer mundo. Pero es que, por un lado, el tema del aviso, que sí que es verdad que está cargando todas las culpas Amazon, que hemos visto que no actuó bien, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es su labor precisamente de avisar y pero poner... Raúl, ¿Mazón para qué? Si Mazón no está... No, Mazón es compartir. No, pero es compartir. Pero es que sí que es verdad que... Mazón no sabe de hidrología, tendrá que decir... No, pero sí que es verdad que, eso, ¿no? teniendo en cuenta la situación esa, ahí... Puede estar haciendo el paripé. Claro, no tiene ni idea de hidrología. Sí, pero al final también es una imagen. Tú estás vendiendo una reputación en la imagen. Sí, entonces, pero no salva vidas. Claro, imagen. pero entonces no se le puede achacar precisamente que decir, oiga, usted no estaba en su puesto de trabajo cuando estaba pasando esto. Entonces, claro, no le estarían achacando que estaba con la otra periodista comiendo hasta las 7 de la tarde. El modus operandi tiene que ser que un hidrólogo, un experto, decida si mandaron un SMS, no el Mazón de turno. Sí y no, porque, vamos a ver, aquí una cosa es lo que sucedió con la caída de las aguas y la apertura de las presas, porque es que eso es de lo que se trata aquí, claro, de si solamente fue no forata o no forata. ¿no? Bien, pero Mazón tuvo una gran responsabilidad, porque cuando ya se ve el drama, sí. Mazón tenía que haber salido y haber dicho, vamos a ver, necesitamos la ayuda del Gobierno. Y esto nos desborda. No lo dijo. Yo te hablaba para el pre, para pero el ¿por post, qué no por lo dijo? supuesto. Porque él estaba avergonzado de cómo la había pillado la situación. Eso le dejó 4 días cao. Y vamos a ver, todo lo que es la caída de aguas tal no lo puede haber resuelto, pero lo que pasó en los días siguientes, si él hubiera salido allí y todos los desmentidos de dónde estaba, que al principio decía que estaba comiendo con una comida de empresarios, luego se supo tal. Es decir, que al final esas cosas se van a... tenía que dimitir Mazón sin duda. Y que no estaba claro que estuviera comiendo, es que en el sitio donde estuvo es un sitio muy curioso, porque es que se comen habitaciones que tienen cama y algunas tienen cocina, o sea, es un restaurante muy curioso. Pero es que hay sospechas, seguramente Álvaro lo conoce porque es de la zona, ya sabemos que es de Torrente, Álvaro. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que incluso hay sospechas de que no estuviera ni con esa periodista, es decir, no se sabe dónde estuvo. No se sabe dónde estuvo. Eso le dejó cao. Bien, y ahí es donde está la gran responsabilidad. Al final, la carrera política de Amazon está claro que está acabada, porque le va a perseguir todo esto toda su vida. Es decir, y yo creo que ahora mismo, pues es que no puede ni salir a la calle, pues porque ya pero vemos... si mañana en vez de Mazón está otra persona más seria que Mazón y pasa lo mismo, no tiene que ser él quien decida. No, está claro. Eso se tiene que poner todos. y probablemente ya están diciendo los expertos que si no se ponen, o sea, si no se hacen infraestructuras, va a volver a pasar. Claro, o sea, es decir, que... Claro. Pero también es verdad que es que yo no he escuchado todavía decir el Gobierno que haya licitado de alguna manera todas esas obras y entonces, o sea, es decir, es que nos va a volver a pasar lo mismo y va a volver a pasar esta desgracia. Ha licitado 30 millones o no sé cuántos para la resignificación del valle. Sí. Y, oiga, mire usted, ya que critica a Franco las obras faraónicas de la del Valle, oiga, pues la obra faraónica que hizo en Valencia, capital, ha salvado vidas. Haga usted, en vez de modificar la Cruz del Valle, dedique usted ese dinero a hacer una obra faraónica, porque es que recordemos que esa obra que se hace durante el franquismo, bien, ¿qué es lo que tendía? Tendía a proteger la ciudad de Valencia, porque fuera de Valencia no había nada, eran campos. Pero claro, han pasado ya de 40, 50, 60 años, y la zona de Valencia, que es la que ha sido afectada, Paiporta y tal, ahora está muy habitada. Pues chico, ese plan que se desarrolló solo cara al interior, desarrollelo cara al exterior. Y luego estamos cargando la responsabilidad de Amazon, pero es que luego también el presidente del Gobierno, recordemos la frase famosa esa que dijo de si necesitan ayuda, que la pidan, o sea, que es como decir, como que, oiga, que está muriendo gente, ¿cómo que se necesitan ayuda? Pero vamos a ayudar. ¿Imagináis que este otoño vuelve a llover y pasa lo mismo en la misma zona? ¿Os imagináis qué locura? Y cuidado, que Sánchez llamó por teléfono, como venía camino de la India, en una parada de estas técnicas, en una escala. Bien, cuando en su avión puede llamar perfectamente por teléfono en el viaje, esperó una escala para llamar. Bueno, ¿Qué y pasa Teresa por Rivera, ahí? que estaba yéndose para Europa en ese momento también, o sea, que le importaba cero, es decir, lo que estaba pasando precisamente, que era la ministra de Transición Ecológica. Javier Pérez Roldán efectivamente observaba que mientras el presidente de la Generalitat Valenciana se estaba ahogando en sus propias babas con la guapa periodista, vamos a hablar de periodista, no de señorita, porque tal y como están las cosas, es mejor
hablar de periodista, pues efectivamente observaba y yo dije, y él desde la Moncloa diciendo si quieren ayuda que la pidan. Estaba efectivamente en la India, pero, corríjanme por favor, si cuando dijo si quieren ayuda que la pidan, ya estaba el tío en la Moncloa. Sí. Es así, ¿verdad? No, y se vieron en Valencia abrazaditos los dos. Sí, Si porque es que- fue 2 o 3 días, si no recuerdo, más tarde precisamente después de la desgracia, o sea, ya había vuelto. Y luego recordemos que llegaron bomberos desde Francia Exacto. a Valencia diciendo, y se quedaron asombrados de que no hubieran llegado ni el ejército ni bomberos Claro, allí, como diciendo... 130.000 militares y no va ninguno más a ningún día siguiente. O sea, es curioso. 130.000 Y además les dijeron, no hace falta que ustedes vengan, que ya nos apañamos nosotros. Es decir, Eso que fue es que, vergonzoso. Pero cuarteles de Valencia, capital. Sí, bueno, Es decir, pero que que de estaban Madrid- al lado, de no Madrid les dejaban horas, salir. de Madrid Eso 3 horas. también. La base de Vétera se llama, ¿no? Claro. Pero ¿para qué ¿se- quieren invertir se más en defensa si imaginan? cuando hace falta no les mandan? Yo, Ahí hacía falta cada las vez Y, creo mandan. más que- barcos militares que hubieran servido Claro, para salvar perfectamente de helicópteros. enfermería. Había gente en las claro, azoteas que subida. tienes ahí al lado Sagunto. yo cada que vez creo tienes más Nada. que no es un tema de negligencia, sino realmente era un tema de interés político que Sánchez no quiso llevar al ejército para que esto le hiciera daño precisamente al Partido Popular de Valencia, que es el que estaba gobernando, porque estoy convencido de que si es Chimo Puig el que está gobernando, Pero lo que decíamos al ya principio. el mismo día hubiera No. llegado el ejército allí. La estrategia, y los bomberos sin y duda. todo. Yo creo y que toda- era sencilla. Es así. Era, como electoralmente está tan mal, era buscar un 11M. Lo que pasa es que fue tal el drama que no pudo utilizarlo como le hubiera querido, ¿eh? Pero cuando esto sucede, él lo que quería era un 11M, echar la culpa al PP Sí. de todo lo que hubiera. Lo que pasa es que eso se le desbordó. Claro, bueno, y Vamos, hemos Nunca visto mejor esa dicho, presión. ¿no? Claro. Oye, Nunca pero mejor estuvieron dicho. muy bien coordinados para hacerlo todos mal. También es hasta sospechoso. Claro, y lo hemos- Todos mal lo hicieron. Y lo hemos visto La precisamente intimidad. cuando tuvo que ir Pedro Sánchez ahí con los Reyes a Paiporta, que fue el primero que tuvo que salir, digamos, huyendo del sitio, y sin embargo los Reyes, tanto el rey Felipe como la reina Leticia... A mí eso me dio personalmente vergüenza. Bueno, Esto a fue mí un también. martes y fueron el domingo de Bermú los Reyes, en vez de ir hasta el día siguiente. Que, joder. También es verdad que ellos insistieron en ir antes, pero vamos a ver. Pero tiene que pedir permiso el rey. Que por desgracia sí, pero No, vamos a hombre, ver. no, tu tía. Pero vamos a ver, No, de pero todas tiene que tener maneras, la aquí, agenda coordinada con el gobierno. ¿Y qué le pasa si va? ¿Qué le pasa? Bueno, eso sí. ¿Qué le pasa al nene? Pero vamos a ver, ¿Que le aquí quitan la paguita? lo que también ha sucedido, que decimos, todo se ha hecho mal. Vamos a ver, es que por desgracia la política española actual es el sistema de selección a la inversa. Sí, sí. Entonces, cuanto más arriba, más inútil eres. No es como en el resto del mundo que las elecciones los mejores arriba. Pero si y al día eso es lo que siguiente no va crea. nuestro rey allí, ¿qué le quita? ¿El postre?